mucho dinero. No sé los que vivan en Perú que me puedan decir. Pero también le prohíben ejercer como política usando el nombre de la Iglesia Católica. Y yo pienso que deberían prohibírselo a todos los que usan la religión para obtener poder político. Pero es que eso siempre ha hecho la Iglesia Católica. Siempre ha querido usar la religión para obtener poder político. Recontraplop. Ahora, esta señora no sabe que la Iglesia Católica puede excomulgar a quien quiera cuando vea que sus intereses políticos están en riesgo. Ella no lo sabe. Y esta multa que le han puesto me recuerda mucho a las indulgencias que imponía la Iglesia Católica a las personas en la Edad Media. Si tú tenías un problema, te ponían una multa. Y a esa multa le llamaban indulgencia. Y tú pagabas un dinero y bueno, ya todo se volvió a la normalidad. Esta señora no leyó a Martín Lutero nunca. Luego el punto 3, donde dice ella que no puede presentarse como católica en público o representar a la iglesia en ningún acto social, nos revela ese entramado de poder de todas estas organizaciones o fundaciones que son de propiedad del Vaticano, que están tratando de influir en naciones extranjeras. Es que el Vaticano es una nación allá en Europa. ¿Por qué estás haciendo política en Perú? ¿Por qué? ¿Por qué no haces política allá en tu nación? Es tremendo. Lo más irónico es que ella también pertenece a esas sociedades secretas. En este caso, yo llamo a este sodalicio de vida cristiano una sociedad secreta, porque una es la fachada que le muestran a las personas, donde el curita sale dándole una bolsa de alimentos a alguien pobre, y otra es lo que en verdad ocurre, donde han existido inclusive supuestos abusos sexuales dentro de esa institución. Inclusive ese sodalicio de vida cristiano también salió supuestamente incluido en el escándalo de los Panama Papers, en donde ellos trataban de sacar dinero de Perú libre de impuestos para llevárselo para dónde, ¿verdad, hermanos? Para el Vaticano. Entonces, hermanos, este pequeño incidente nos revela esa estructura de poder que controla el mundo entero, hermanos, y que viene en nombre de la familia, en nombre de la patria, en nombre de la inclusividad, en nombre del cambio climático y en nombre de lo que tú quieras, pero el asunto central es tener el poder político. Oh, alabado, alabado, venimos a defender la patria, a la familia y a Dios se le respeta. Plop. Se presentan como angelitos de la caridad, pero su objetivo es el control del gobierno. Pero ¿por qué no se dedican a predicar más bien? Enseñen el evangelio. No, porque sin la ayuda del poder estatal, pues nadie entraría a sus iglesias. Y como nadie va a sus iglesias, necesitan darle algo a las personas para que vayan a esas iglesias. Entonces les dan mercados, les dan alimentos, y así las iglesias están llenas. Mira, mis iglesias están llenas, el pueblo está conmigo, por eso obedece las leyes que yo te estoy ordenando, porque el pueblo está conmigo. ¿Qué pasaría si los gobiernos le quitaran todas estas propiedades a la Iglesia Católica? Pues ya vemos si pudiera seguir funcionando como religión. Es un entramado de empresas transnacionales tremendo. Y de nuevo es curioso que este asunto se revele porque nos muestra una clara división dentro de la Iglesia Católica. Porque antes, cuando hablábamos de la Iglesia Católica, era realmente algo bien estructurado. Todas estas sectas secretas trabajando organizadamente para defender el poder papal en la tierra. Pero de un momento a otro ahora vemos dos bandos dentro del catolicismo luchando uno en contra del otro. El sodalicio de vida cristiana en una esquina y la temible y ensangrentada institución de la Inquisición, hoy rebautizada y reencauchada como discaterio para la doctrina de la fe. ¡Plop! Hermanos, esto es profético. No olvidemos, hermanos, que unos católicos están con el Papa Francisco, otros están con el fallecido Benedicto XVI y otros están con el fallecido Juan Pablo II. Y esto lo vimos muy claro cuando Donald Trump fue a una basílica en Washington y se arrodilló ante la estatua de Juan Pablo II. Pero ¿qué pasa?
Porque él parece que no era muy afín al Papa Francisco, como que tuvieron ahí unas pequeñas diferencias, sobre todo en torno al cambio climático, ¿verdad, hermanos? Donald Trump no reconoció eso mucho porque pertenece a la parte de ultraderecha, mientras que Joe Biden, que es la parte de izquierda, sí reconoce el asunto del cambio climático. Pero entonces vemos una división que se nos revela en Apocalipsis 16, versículo 19. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. ¿Cuál es esta gran ciudad, hermanos? Si tú todavía no lo sabes, es porque no estás viendo mis videos. Es indudablemente Roma. Lo hemos probado ya muchas veces y se nos dice que es una ciudad que será dividida en 3 partes. Por supuesto que no vamos a pensar que le van a salir 3 rajas producto de un gran terremoto. Sabemos que se nos habla simbólicamente. Sabemos también que todo reino dividido en contra de sí mismo no puede persistir. Es lo que Jesús nos enseñó, que Satanás está dividido en contra de sí mismo, de manera de que si la gran ciudad es Roma, no puede ser Roma la ciudad de Dios, no, porque está dividida. Se divide en 3 partes, porque hay unos que están con un papa, otros con otro. Es que lo puedes ver en la política, hermanos. El ala izquierda de estos partidos que tú ves que promueven la agenda LGTBI y la agenda 2030 de la ONU, viene del Papa Francisco. Y luego el ala derecha, que es esto que recuerda mucho a lo que promovía Adolfo Hitler, en donde él defendía la patria, la madre patria y al pueblo, que es la familia. Es esa ultraderecha. Viene de Benedicto XVI, que fue parte de las juventudes hitlerianas. Y luego está en el centro, está el Papa Juan Pablo II. Es la parte más al centro. Plop, hermanos. Es de locos. Nadie se puede inventar esto, hermanos. ¿Quién puede decir que Cusatón se inventa todo esto si yo doy prueba sobre prueba? Miremos que son eventos que se están dando recientemente. Tal vez ustedes tengan mejor memoria que la mía, pero yo no recuerdo de 10 años para atrás que la Iglesia Católica hubiera estado tan dividida como hoy. Es una cosa de locos. Hemos visto ya a cardenales como el cardenal Vigano, que ha salido a denunciar la masonería que se ha infiltrado en el Vaticano, o que el Vaticano se infiltró en la masonería, en fin. Ahora vemos a esta mujer Juliana Caxia, que pertenece a otra estructura de poder que hace parte de la ultraderecha. Y entonces ella quiere que el Papa Francisco se arrepienta. Es que eso no es posible, porque ellos nunca se arrepienten. Pero miremos que hay un asunto ahí muy interesante. Ella quiere ir en contra del Papa de Roma. Hay una división tremenda, hermanos. Y, hermanos, no estamos hablando de un poderoso cardenal. Muy interesante, porque que un cardenal salga en YouTube, porque YouTube no lo excomulga a él. Él sale diciendo que hay masonería dentro de la Iglesia Católica. Es una cosa. Pero que una mujer en YouTube, que hace parte de un pequeñito partido político en Perú, salga a retar al Papa Francisco, ahí hay un asunto interesante, hermanos, porque es una persona muy pequeña dentro de la estructura de poder del catolicismo. ¿Qué pasa ahí, hermanos? Ahora, miremos que el versículo sigue diciendo que la gran ciudad, que ya sabemos que es Roma, que cuando se divida en 3 partes, viene la ira de Dios. Lo vemos, hermanos. Cuando se dé esta división fuertemente, cuando quede realmente establecida esa división, lo que viene es la ira de Dios, las 7 últimas plagas de la ira de Dios. Es un evento que nadie quisiera. Yo no puedo decir que yo quiero eso. Si alguno entiende eso, está loco. Y por eso vemos el llamado que se hace. Leamos en Apocalipsis capítulo 14, versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Hermanos,
Estamos siendo advertidos. Hay que salir de Babilonia. Si tú todavía sigues mezclado en estas iglesias que están unidas con la Iglesia Católica, que hacen parte de partidos políticos, porque estas iglesias están metidas en la política. Si tu iglesia está metida en la política, hermanos, la cosa va grave, porque tú estás metido ahí, en Babilonia. Y vamos a ver una división y que se van a dar 3 facciones. La primera facción es este comunismo liberal, liderado evidentemente por el Papa Francisco. La segunda facción es la parte conservadora y radical, liderada por el Papa Benedicto XVI. Y la tercera facción es la parte de centro, que es liderada por el fallecido Papa Juan Pablo II. Son 3 bandos, hermanos. Ahora, para ponerle la cereza del pastel a este video, que se me va a ir un poquito más largo, quiero mostrarles que esto que yo les digo, de que esta unión de iglesia y Estado va a llegar a tal punto, de que tú vas a ser obligado de una forma o de la otra a estar en Babilonia. Ellos no te van a dejar que tú salgas de Babilonia. Van a subir los precios de los alimentos y tú vas a ser obligado a ir a una de sus iglesias a conseguir los alimentos. Entonces, de esa manera vemos que no solo se revela algo que está por ocurrir y que debe apercibirte de que debes huir de Babilonia, sino que se revela también la estructura de poder de las iglesias con el Estado. Porque ya vemos que hay muchos ignorantes que dicen que las iglesias se enriquecen a punta de diezmo, y les voy a demostrar que no. En este caso vamos a mirar esta nueva ley de la que ya veníamos advirtiendo, que es la ley de desperdicio cero, que se está pasando en todo el mundo. ¿Y por qué? Porque hace parte de la Agenda 2030. En su segundo punto dice hambre cero. Ve y míralo. Entonces, ¿cuál es el hambre cero para ellos? Que tú tengas que ir a una iglesia a comer porque no vas a encontrar comida en ninguna otra parte. Entonces, ahora ellos han salido con sus estadísticas de que en tu país se pierden no sé cuántas toneladas de alimento y que eso es un desastre ecológico, en fin. Y que ahora han sacado una ley donde tú estás obligado a donarle alimento. ¿A quién? A las iglesias, hermanos, ¿ves? Y resulta que van a poner penas y multas bien grandes, donde si tú botas a la basura restos de alimentos, si tienes un restaurante, si tienes una granja en donde tú botas a la basura alimentos, pues te van a poner grandes multas. Fuera de eso, también van a poner leyes en donde los supermercados ya no van a rematar la comida que está por vencerse, no la van a poner en oferta, porque ahora la ley va a decir que el supermercado tiene que darle esa comida a los bancos de alimentos. Y entonces esa comida que debió haber sido adquirida en oferta, es decir, más barata por las personas del común, ahora ya no va a estar en el supermercado, ahora se va a ir directo a los bancos de alimento. Y en parte parecería bueno, ¿verdad? Ustedes saben que todo tiene esta apariencia de que parece bueno, como ocurrió con el asunto del fruto prohibido, cuando la serpiente le dijo a Eva que parecía muy bueno comer del fruto. Pues parecía muy bueno, pero no era bueno. En este caso, parece bueno que los supermercados tomen sus alimentos y se los den a los bancos